recapitulación de lo que hemos estudiado hasta ahora. Usted sabe que con frecuencia yo lo hago, que siempre hago una pausa, recapitulamos y continuamos. Pero sí voy a explicar y vamos a tomar en cuenta lo que hemos estudiado de Ezequiel, lo que va a ocurrir en el 38 y el 39. Y si permítame entonces hablar sobre eso. Es como unos textos que se colocaron ahí, parte de la revelación. Pero por algo hablan ahí, eso yo lo voy a explicar. Pero tenemos que entender algo. A Ezequiel se le da la revelación. Y dense en cuenta que en diferentes partes de Ezequiel dice, y el Señor me llevó, y el Señor me tomó, el Señor me mostró. O sea, literalmente el libro de Ezequiel es un cúmulo de diferentes revelaciones que Dios le dio al profeta, que tiene una idea central, que es Israel, que tiene un objetivo final, que es el pueblo de Israel, la nación de Israel y el pueblo de Israel. Y Dios está trabajando con el pueblo de Israel, y Dios va a trabajar con el pueblo de Israel. Entonces Ezequiel va a trabajar lo que pasó en el pasado, lo que está en el presente y lo que va a ocurrir. Así es que no tenemos claro en qué momento histórico se tomaron todas esas revelaciones que Dios le dio a Ezequiel y se colocaron en un libro. Posiblemente Ezequiel le escribió en pergamino y a la medida que Dios le iba revelando la fue escribiendo. ¿Por qué podemos concluir eso? Porque Ezequiel era sacerdote. Así que Ezequiel sabía leer y sabía escribir, porque era parte de su preparación sacerdotal. Él tenía conocimiento de la ley, él tenía conocimiento de Levítico, él tenía conocimiento de cómo el culto se llevaba a cabo. Recuerde lo que he explicado, antes no había universidades regular, y en el tiempo de Ezequiel, tenemos sí que añadir, no existieron los rabinos, no habían maestros, sino que más bien había una especie de escuela donde aquel grupo que estaba destinado al linaje sacerdotal era educado, era preparado. ¿En qué asunto? En el asunto del templo. Cómo se llevaba a cabo el templo, para que la gente tuviera conocimiento. O sea, no había espacio, yo no sé hacer esto, lo voy a hacer de tal manera. No, el culto hay que hacerlo como Dios mandó que se hiciera, según la ley. Por eso es que Ezequiel está sorprendido con lo que pasa ahí, con lo que le pasa a Israel, porque él tiene claro que el culto se está llevando como Dios mandó que se llevara. Lo que pasa es que hay un problema, que el corazón estaba lejos de lo que se estaba haciendo allí. Detrás de toda esa apariencia habían otras cosas que estaban ocurriendo, y aún dentro del templo lo que había era un desastre, de parte de los líderes y los ancianos que estaban a cargo de que el culto se diera como Dios había mandado. Ahora, yo quiero tocar dos cosas que van a lo que está ocurriendo hoy en día en diferentes comunidades de fe que se han mezclado o filtrado dentro del pensamiento de la iglesia, que va de la mano de lo que vamos a hablar de Ezequiel. Pero vamos a usar la base bíblica de Lucas, capítulo 22, versículo, vamos a leer del 25 hasta el 30, porque hay una promesa ahí de Dios para los apóstoles que también se transfiere a la iglesia. 22. Porque vamos a distinguir una cosa que yo voy a tocar ahora de Ezequiel, que por qué Dios se lo muestra de esa manera, y ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar tocando. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Lucas capítulo 22. El 25. ¿Usted tiene la lenguaje actual, don José? Léalo, por favor. Del 25 al 30, sí, al 30. Entonces Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos servir, pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto: ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que le sirve a la comida, o el que le sirve la comida?
No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa. Sin embargo, vean que yo, el maestro, he servido la comida a todos ustedes. Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso yo los haré reyes, así como mi padre me hizo rey a mí. En mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa. Se sentarán en trono y juntarán a las 12 tribus de Israel. Amén. Gracias, hermanos. ¿Qué Cristo está diciendo ahí? Las naciones tienen reyes y los reyes tienen autoridad y para simplificarlo, se vanaglorían de su reino. Según la cultura y lo que ustedes conocen, para el mundo, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? Por defecto, en la cultura es el que está sentado en la mesa. Cristo dice, pero yo no estoy sentado en la mesa, yo estoy sirviendo junto con ustedes. Cuando vamos a los tiempos modernos, regularmente usted escucha la predicación que dice que Dios te ha dado a ti autoridad para reinar, que Dios te ha dado a ti autoridad para gobernar, que tú tienes que reclamar lo que es tuyo en este mundo. Entonces pareciera en ese mensaje que Dios está favoreciendo a un grupo y rechazando a otro. O sea, voy a favorecer a la iglesia porque la iglesia me pertenece y yo he descargado sobre la iglesia la autoridad para que la iglesia declare y reclame todo lo que ella quiera para ella. Porque este mundo es de Dios y lo que es de Dios es mío. ¿Me siguen? Cuando vamos entonces al Antiguo Testamento, precisamente al libro de Ezequiel, vamos a ver ese tipo de pensamiento. Dios le dio a Israel una tierra, una herencia. Dentro de toda la creación, Dios le entregó ese pedacito de tierra. Ellos no podían reclamar otro tipo de tierra, era la herencia. ¿A quién se le dio esa herencia? A Abraham. Por tal razón, ¿qué tenían que hacer ellos? Reclamar lo que les pertenecía. Ya ellos habían estado en esa tierra 500 y pico de años antes, luego salen de Egipto y regresan a su tierra natal. La función de ellos era que esa tierra se convirtiera en un lugar donde los seres humanos, cuando llegaran, pudiesen ver lo que Dios estaba intentando de hacer con los seres humanos. No era una opción. Ellos tenían que ser una ciudad que diera testimonio del amor, el cuidado y la salvación que Dios tenía para la humanidad. No era una opción. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que demostrar que Dios procuraba que se le adorara en espíritu y en verdad, que se le adorara de una manera libre. Las razones de los procesos en el templo no era de una imposición, era que el ser humano no sabía cómo adorar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Le dio la regla de cómo Él demandaba ser adorado. Eso era todo. El ser humano buscaba la manera de cómo adorar a Dios. ¿Y qué terminaba haciendo? Lo contrario. Incluía sacrificios humanos, incluía la imposición o el dominio hacia otros seres humanos y trataban de proyectarse como superiores a los demás, ya sea por armamento, por poderío o por manipulación. Cuando Dios ve a Israel a través de Ezequiel, el reclamo primario de Dios hacia los israelitas es: tú no has hecho lo que yo te mandé a hacer. Tú te has convertido igual que las naciones cercanas a ti. Tú atropellas al débil, manipulas. Recuerda la perniquebrada en el 34. Eso es lo que tú haces como nación. Yo a ti no te traje a esta tierra para eso. Yo fui quien te traje. Tú tenías que adorarme a mí, no hacer lo que te plació hacer. Por el pasar del tiempo, yo quiero que usted entienda que la iglesia tiene el mismo llamado, pero hay una diferencia. El llamado de Israel era un llamado nacional, donde la ciudad de Israel, mediante sus leyes, mediante su comportamiento, mediante el trato unos a otros, las otras naciones podían ver que Israel era diferente. Israel no era una familia, le pregunto.
Eran una familia. Las 12 tribus de Israel. ¿Recuerda? Los 12 hijos de Jacob. Cuando usted mira en el libro de los jueces, ¿esas tribus están unidas o cada cual está por su lado? Cada cual está por su lado. Cuando se constituye la ciudad, o la nación, o la monarquía, Israel se unió rápidamente, o seguía cada cual por su lado. Cada cual seguía por su lado. De hecho, algunos reclamaron para sí mismos que de la misma manera que la línea sacerdotal, la línea monárquica ahora iba a salir de su familia, que era la tribu de Saúl. Porque cuando Saúl muere, ellos ya tenían un heredero para el reino. Porque aunque murió Jonatán, ellos buscaron otro rey que lo gobernara. Y David se queda con una parte del reino, pero no logra que la tribu de Saúl se una al reino, sino hasta casi 10 años, 15 años después, que le dicen a David, vamos a hacer un acuerdo para que se unifique. David tiene la idea de que el arca del pacto se coloque en la ciudad de Sión, en el monte de Sión, con el propósito de unir a todo el pueblo. Porque la tribu de Saúl lo que hizo fue que empezó a celebrar sus cultos por allá, por otro lado. Entonces la nación estaba dividida. Habían 2 templos. Y Dios levanta uno de los profetas y dice, no, es un solo templo. Dios está respaldando a David. Entonces, ¿por qué? Porque Dios... ¿Qué es eso? ¿Y de dónde sale esa música? Perdóname. Dios mío. Por tal razón, la intención de Dios era unificar, no separar. No que nadie estuviera por encima del otro. La función de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio. ¿Predicar a quién? A Cristo. ¿A quién se le va a predicar a Cristo? A todas las naciones. Dios nos mandó a dominar a otras personas. Nos mandó a dominar a otras tribus. Nos mandó a dominar a otros grupos étnicos inferiores técnicamente o socialmente o económicamente a nosotros. No, nos mandó a predicar la palabra a todo el mundo. Esta mañana, cuando yo repasaba las notas de lo que quería hablar con ustedes, yo tomé la clase con un sacerdote jesuita. Tomé una clase con un sacerdote jesuita que fue Teología Sistemática 2. Y él en una ocasión nos estaba hablando que él todos los años va a Perú a visitar estas tribus indígenas que ya no están como antes, están un poco más estructuradas, más socializadas, pero se mantienen alejadas de la estructura social porque consideran que esas estructuras sociales corrompen sus tradiciones, corrompen su cultura y ellos van muy bien con su cultura y con sus tradiciones y prefieren mantenerse de esa manera. Pero les va de maravilla y mejor que la misma sociedad. Y el sacerdote nos decía que ellos le habían prohibido la entrada a los evangelistas a esas comunidades. ¿Por qué? ¿Ah? Muy bien, esa fue una. ¿Cuál fue la otra? La otra usted no la va a poder sacar, tengo que decirse. Esa era 2, esa es la segunda, superiores. Cuando usted no se ha dado cuenta, cuando los misioneros van a estos países, que miran a la gente, ay bendito, como si fueran inferiores. Ese niño descalzo, ay bendito. Sí, para que vean que están ayudando, ¿verdad? A los necesitados. Eso es para su propio ego, no para ayudar.
El que ayuda, ayuda y se acabó. Y si a ese niño le va bien así estando descalzo, y es rápido, no, ¿cómo va a ser? Esa es la visión occidental nuestra. Que vamos a detallar eso ahora. Esa es la visión occidental. Pero si ellos son felices así. ¿Qué usted quiere? Que tenga internet, que tenga un televisor de 75 pulgadas para que pierda el tiempo en su casa y se convierta en un inútil social. Sin embargo, en su sociedad es productivo y anda descalzo con un machete en la mano haciendo patio. Y sin camisa, porque por el calor insoportable que hace. Y va y bebe agua del río y viene. Y muchas veces tiene su propio método de medicina. Ah, pero es que la dignidad del ser humano, ¿qué es la dignidad del ser humano? ¿Cómo la definimos? Repito, internet, casa con aire y un televisor de 75 pulgadas y un smartphone, ¿eso es dignidad? Eso no es dignidad. Dignidad es valorar la identidad del ser humano y saber que él vale no por lo que tiene, sino por lo que él es. Porque el Dios lo creó. Y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y si un indígena, y este sacerdote me decía que él se sentaba allí a ser educado por los indígenas en cómo tratar la naturaleza. Él no iba a enseñar, él iba a aprender. Sin embargo, estos evangelísticos evangelistas, iban a creerse superior, a imponer su cultura occidental, y como a 3 de ellos lo acusaron de violar niñas en la comunidad indígena. Dijeron, aquí no los queremos más. ¿Quiénes hicieron eso? Los españoles. Los españoles. Y con la visión hegemónica que venían a conquistar y a evangelizar a los indígenas. ¿Qué hicieron con las mujeres indígenas? Las violaron, las explotaron. ¿Qué hicieron con los indígenas? Porque eran inferiores. Los declararon como animales salvajes. Porque no se vestían igual que ellos, porque no hablaban igual que ellos. Entonces, ¿cómo usted aplica ahí lo que Cristo le está diciendo en Lucas 22 a los discípulos? No se crea nadie superior en la iglesia. Nadie tiene que ser superior en la iglesia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos que aprender a servirnos mutuamente. Estas personas que predican que Dios te ha entregado el mundo, decláralo. Lo que están es desenfocando el propósito de la iglesia a una meta terrenal, a una dominación terrenal. Y el cristiano se cree superior a otros que no tienen la misma fe que ellos. Los ven inferiores. ¿Había alguien superior a Jesús sobre la faz de la tierra? Nadie. Sin embargo, él los demás los proyectaba como superior a él. Recuerde que en ese grupo está Judas, cuando Cristo está hablando. Y Cristo tiene claro quién es Judas, pero el mensaje sigue igual. Tienes que aprender a servir a los demás. Nadie puede ser superior a nadie. Hay una promesa para los apóstoles. Eso es para los apóstoles. Ustedes van a juzgar a la tribu de Israel. Vamos por esa parte. Cuando nosotros hablamos de los judíos, yo he explicado aquí que los judíos tienen 2 grupos. Está el judío ortodoxo y está el judío cultural. El judío cultural no practica el judaísmo, sino que ve cómo la nación de Israel, por el pasar de los años, se mantiene unida y es una identidad nacional que no está sujeto a un pedazo de tierra. Ellos son judíos, no importa el lugar donde se encuentren. Está aferrado a la cultura. El judío práctico tiene su adoración, tiene su estudio de la palabra,
tiene la sinagoga que sustituye el templo, pero también tiene la parte cultural. Tiene las dos cosas, la cultural y la de adoración. Cuando un cristiano evangélico trata de acercarse a un judío ortodoxo, el judío ortodoxo lo rechaza. Porque a diferencia de nosotros los occidentes, que tenemos memoria corta y selectiva, debido a que la fe judaica es cultural y está arraigada dentro de ellos, ellos recuerdan claramente que en el siglo XVIII y XIX, la Iglesia apostólica y romana los persiguió, los controló, los atropelló, los asesinó. Simplemente por ser judíos. Dentro de ellos estaba Martín Lutero, que en una dieta o en un libro que escribió, detalló que la tierra estaba maldita por la existencia de los judíos sobre la tierra y que Dios había desechado ese pueblo y ese pueblo debía de ser erradicado. Eso los judíos lo recuerdan. Y cuando un cristiano, se lo comento, porque si algún día usted tiene el espacio de escuchar a un rabino o de hablar con un rabino, el rabino en el Antiguo Testamento no va a ver a Jesús, no lo va a ver, no lo ve. Ve la ley de Moisés, no lo ve. Y si un cristiano viene a decirle las diferentes porciones bíblicas donde nosotros vemos a Jesús, el rabino se lo va a debatir. Y le va a incluir el gap o la brecha que nosotros tenemos por culpa de que nosotros hemos hecho peor que Israel. Amén. Ahora, ¿quién le puede predicar a otro judío? Un judío. Y contrario a lo que usted piensa, Argentina, Centroamérica, Estados Unidos, la parte norte de Europa, hay muchos judíos que han dejado la tradición o la ley mosaica para aceptar a Cristo como su Salvador, son cristianos en la dogmática, pero mantienen la parte cultural del judaísmo. Eso usted lo ve en el libro de los Hechos, donde los judíos siguen con su tradición judaica, siguen yendo al templo, siguen estudiando la ley. Pablo estudiaba la ley a la luz de Jesús. ¿Me siguen? Todos los nuevos cristianos en el Nuevo Testamento eran judíos. La mayoría eran judíos. ¿Qué libro estudiaban ellos? ¿El Nuevo Testamento? Estudiaban la ley, el Antiguo Testamento y los profetas. Eso era lo que se estudiaba. El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento se fue redactando a la medida que la iglesia se fue formando y tomando su propia identidad. Y ahí se construye el Nuevo Testamento. Y se usa de referencia la vida de Jesús, el legado de Jesús, la formación del Espíritu Santo de la iglesia y cómo Pablo se convierte en el arquitecto que descifra esta estructura antiguo testamentaria, por así decirlo, o mosaica, y la lleva a la luz de Jesús y la explica a la luz de Jesús. Interpreta que con el sacrificio de Jesús la ley deja su función porque ahora nosotros somos salvos por la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús. Y cuando vemos la vida de Jesús y cómo éste se encarna, se cumple todo lo que los profetas venían diciendo, se cumple lo que Moisés dijo, que en un momento alguien mayor a él vendría, se cumple la promesa de Génesis en el sacrificio del mismo Dios. Y es Pablo que desarrolla la cristología para explicar lo que Cristo representa.
Actualmente, permítame decirle, y exactamente hace unos 10 años atrás, yo leía de un rabino que era muy importante en Israel, que en su lecho de muerte confesó que tuvo un sueño, visión. Y en la visión, contaba el rabino, que veía cómo la ley de Dios descendía y la ley de Dios lo apuntaba. La puerta de al frente está abierta. Gracias. Para que no se vaya el aire. Amén. Y veía en esta visión cómo la ley de Dios descendía y este rabino decía que esa ley le mostraba que la promesa de Dios se había completado en Jesús. Día después el rabino muere y dejó escrita su visión. Los discípulos, cuando leyeron la visión, no podían entender cómo su maestro estaba reconociendo que Yeshua era el Mesías y que debíamos de dejar la ley para seguir adorando a Jesús. Sus familiares, para defender el nombre del rabino, dijeron que en los últimos días del rabino, estaba alucinando. Sin embargo, muchos de sus discípulos confirmaron y certificaron que hasta el último día su maestro seguía lúcido en el conocimiento de la ley y la enseñanza. Porque a diferencia de nosotros, que obtenemos un título universitario y cada cual se va para su casa, el rabino siempre se mantiene cerca de sus discípulos. Y el discípulo siempre viene donde el rabino. Quizá ya no es un asunto de día a día, sino que le da su espacio para que tengan su experiencia con la ley, pero se convierte en un maestro tutor, donde el estudiante con frecuencia acude al tutor. Y ellos certificaron, de otras palabras, que el rabino, en esa visión que tuvo, no estaba tan enajenado. Eso hizo lógico que entonces los discípulos se dividieran entre un grupo que estaba defendiendo al rabino y otro que consideraron que estaba senil. O sea, ¿qué les quiero decir? Que Cristo sigue trabajando con ese grupo. Y al día de hoy hay muchos cristianos que mantienen la tradición judaica que siguen predicándose entre ellos. Y se pueden sentar a debatir y a conversar sobre la palabra. Pero usted y yo, como cristianos comunes y corrientes, no podemos hacer eso por la mancha histórica que tenemos sobre nosotros. Y queremos sentirnos superiores a los demás porque somos hijos de un rey y Dios nos entregó la creación. Donde la palabra dice que Dios nos entregó a nosotros la creación. Nosotros somos mayordomos de la creación. Somos administradores. El administrador no es un dueño. El administrador tiene que cuidar, ¿qué? Lo que le pertenece. ¿Usted recuerda aquella parábola que Cristo dijo? He aquí que había un hacendado que le pidió a sus hijos que fueran a velar su herencia, su propiedad, porque había dejado su propiedad en personas malvadas, pero él pensó y dijo, quizás si envío a mis hijos, ellos tendrán cuidado. Voy a enviar a mi hijo como representación mía para que les haga saber y que por favor cuadren con él cuentas y que él regrese. Cuando envió al hijo, ¿qué hicieron con el hijo? Lo mataron, porque dijeron para sí mismo, si lo matamos, la herencia va a ser nuestra. ¿Y qué dijo en la parábola Jesús? He aquí que el anciano
reunirá un ejército y va a destruir a esos malvados. ¿Quiénes son esos malvados? Ahí nadie dice amén, aleluya, ni siquiera manda. Porque si usted es hija de un rey, ¿verdad? Y Dios te ha mandado a ti a reinar, ¿verdad? Dios te mandó a ti a reinar. Eso no es lo que Lucas 22 nos dice. Nos mandó a servir. ¿Y por qué tenemos personas en la iglesia que porque tienen éxito en algunas cosas se creen superiores a los demás? Y son cristianos. Y cuando ven que a usted las cosas no le están saliendo como a ellos, lo ven a usted como inferior. O cuando ven que usted tiene mucho éxito que se puede convertir en una amenaza para ellos, le ponen un traspié para que usted se caiga. Porque los hijos de Dios se respetan y con ellos nadie se puede meter. Entonces Dios tiene dos grupos que favorece a uno y rechaza a otro, aún dentro de la iglesia. Eso es lo que la Biblia nos dice en Lucas 22. Excelente. Pero entonces, ¿quién está mal? Cuando Cristo venga a pasarnos cuentas. Recuerda que vemos a Israel, ¿verdad? ¿Qué hizo Israel? Y vamos a ver Ezequiel. Primeramente, Dios le pasó factura a Israel en Ezequiel. En los primeros libros, ¿qué luego hace desde el capítulo 30 en adelante Dios? Empieza a pasarle factura a las naciones paganas. En otras palabras, Dios le pasa factura a la iglesia y le va a pasar factura a toda la creación. A la iglesia por usar la responsabilidad que Dios le dio para beneficio individual, para atropellar a sus semejantes y al ser humano por despreciar su creación. Eso es lo que Ezequiel nos enseña. Dígame, Elizabeth. ¿No la vio venir esa? Se quedó con el bate en la mano. Yo digo que cuando esas cosas pasan, dice, ven acá, pero la bola estaba allí. ¿Y cómo llegó aquí? ¿Por dónde pasó? Y el viento me dio. Diga, Marilyn, ¿dónde se quedó? Yo le dije a usted que íbamos a estar en el libro de Ezequiel, pero voy a dejar el capítulo 38 y 39 para el otro martes, porque hacemos una recapitulación, porque la idea, yo no quiero decirle a usted que mucho yo sé, a mí eso no me interesa, eso a mí no me ayuda en nada. Yo lo que quiero es que usted vea lo práctico que es Ezequiel para la iglesia hoy en día. Soy literalmente, quiero decirle algo, soy un siervo que ya porque hizo todo, cree que ya lo completó todo, me convierto en un siervo inútil. Eso es lo que el texto dice. Soy un siervo inútil. Tengo que seguir entendiendo lo complejo de la palabra y como muy bien decía Santo Tomás de Aquino, mientras más conozco a Dios, me doy cuenta que menos sé de Él. Dígame, Shirley. Ezequiel 38 y 39. Porque como explicaba al principio, para el beneficio de los hermanos, se supone que en esa porción bíblica lo que viene es del 40 en adelante, donde hay unas promesas hermosas para Israel, que son futuras, que realmente quien la cumple es Jesús, que se van a cumplir ya en Apocalipsis, que eso es algo futuro. Pero desde el 37, cuando vimos el Valle de los Huesos Secos, al final nos dimos cuenta que hay una promesa hermosa de Israel para el pueblo, que ya se va dando, pero son promesas futuras. Dios le dice a Israel, yo te voy a restablecer
yo te voy a bendecir, yo te voy a dar un reino, pero ese reino lo voy a hacer yo. También le dice, yo te voy a dar un corazón de carne. Y yo he explicado que esa parte del corazón de carne, quien la va a hacer en nosotros es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros, nos revela. ¿Prendió el aire, don José? Prenda ese para ver si nos ayuda un poco, porque hoy esto está. Publicaron una gráfica. 125. En dorado creo 120, ¿verdad? Wow. Está fuerte. Cuando yo venía del trabajo, yo salía a las 5:00 del trabajo. A las 5, yo me voy a la -5. Llego a las 7 de la mañana, 7:15. Supone que me vaya a las 5, me voy a la -5. El jefe gana porque le estoy dando una hora gratis, yo lo que estoy yendo son 5 minutos antes. Y cuando voy por Dorado, que voy bajando la cuesta para el peaje, miro la temperatura, 98 grados. Eran ya casi las 5:30. 98 grados. Yo dije, Jesucristo. No, así está bien, porque con esto está largo. Jesucristo. No. Casi a las 6 de la tarde, 98 grados. Yo nunca había visto eso, le pido perdón. Yo no sé ustedes, yo nunca lo había visto. Y fíjense, el domingo yo dije que si estaba caliente el domingo, que se preparara, que esta semana iba a estar peor. El Señor habló porque yo no lo sabía con toda sinceridad. Diga, don Víctor. Pero fíjese, le confieso que yo no lo sentí porque en la oficina donde yo estoy hay un aire exclusivo para nosotros, más hay uno en el pasillo. Y nosotros lo tenemos tipo nevera por los servidores. Una pescosa. Ay, Dios mío. Cristo viene, mi hermano. ¿Usted se chupó todo el caliente allí? No, pero usted también Ay, verdad que Junior estuvo pintando aquí con Anthony. Estaba grave. Imagino que perdió como 30 libras. Es que este Anthony está terrible, pues yo le dije a Junior que estaba pensando, porque si me está viendo, para que por favor en algún momento iba a cuadrar para venir con ellos a pintar. Y yo quería contar con él para que me ayudara. Pero usted sabe cómo es el yerno del fulano. Es un indio. Muchacho, tú le dices eso y él va y destruye la tribu y viene, ya resolví. Pues me llama hoy para decirme que estaba terminando, que le faltó un poco de pintura y yo me quedé frisado. Qué bueno, pero le quedó espectacular. Cuando lo vean de día, oiga, le he dado una forma brutal a la iglesia. Así que, anyway, gloria a Dios por Junior y por Anthony. Hay que darle entonces yo quería darle una ofrendita a Junior por eso. Yo sé que Anthony le paga, pero darle una ofrendita porque la verdad es que él está fajado con Anthony para arriba y para abajo, ¿verdad? Trabajando en todo. ¿No? Cuando puede. Ok, por eso, pero tienen a Junior como el contratista especializado. Y entiendo que cuando empiece el car wash, él va a estar allí full también. Pues, sí, pero aún así algo es algo y se está moviendo. No es quizá como uno quisiera, pero. Y así la mente también. Anthony, en el gimnasio de Jason, al frente, él está montando ahí un car wash. Bueno, cuando vayas a visitar a Paola, te invento una excusa para ver a Paola. Y ¿No estaba? Tienes que llamarla. Pues entonces dejas el carro allí y te vas a la cafetería allí del gym. Y es natural.
Bueno, tiene que pedirle natural porque allí, estos tipos que están allí siguen con, ¿verdad? Piensan que la carne es para el músculo, que la carne es para el músculo. No, hay otras cosas. Bueno. Me voy. Me voy. No, no hay tiempo para eso. Yo lavé el mío el domingo y se acabó. El negro lo lavaré el sábado, sí, dependiendo del clima. Bueno, nos encarrilamos. Estamos entonces que Cristo le dice a la iglesia, tú tienes que ser diferente. Oiga lo que le voy a decir. El vacío bíblico, el vacío de no conocer la palabra de Dios, nos ha llevado a reinterpretar la Biblia a una manera que se pueda adaptar a nuestras necesidades momentáneas terrenales. Las hemos enfocado en crisis mortales terrenales, como enfermedad, como crisis económica, como crisis política, como crisis sociales. La Biblia no es para eso. La Biblia prepara al ser humano para que se parezca a Jesús y así pueda ayudar a Jesús en la función de construir el reino celestial. Que en el proceso de construir el reino celestial, que estamos al revés, vamos a procurar luchar por una ciudad y una sociedad más justa, sí. Porque eso es lo que Cristo nos manda a predicar. Hoy mismo se dio una situación similar a la que pasó hace 2 semanas atrás, donde el secretario de Justicia, frente a una legisladora, le grita y la insulta. Hoy tuvimos la misma situación con el señor Jordi Navarro y la señora Elizabeth Torres, que empezaron a insultarse mutuamente y Jordi sentía que estaba hablando con otro hombre y se le olvidó que era una dama. Como sociedad no sabemos discrepar. Y hay veces que yo me pongo a escuchar algunas transmisiones. Hoy mismo salió otro video de una joven que se llama Yailin, la más viral, que es dominicana, que estuvo con Anuel AA, donde esta, junto con su hermana, porque una reportera la criticó y no respalda la música de ella, entre ella y su hermana le cayeron a golpes a la reportera en un salón de belleza. Hoy día, esas 2 hermanas no se hablan porque la madre de ella le dice a su hija que se cuide de su hermana porque su hermana es una rastrera. Y la hija le responde a su mamá, cuando yo me prostituía para darte comida, ahí yo era buena. En ese mismo pensamiento, vemos a una Yailin que le agradece a Dios por la casa que le ha regalado. La misma joven que estoy hablando. Y cuando empiezan a analizar en una emisora de radio este evento en particular, por eso es que traigo la narrativa, empiezan a citar la Biblia. Porque Dios es justo y no se queda con nada de nadie. El diablo no puede ser más fuerte que Dios. Entonces estamos llevando a Dios, minimizando la función de Dios en conflictos de personas que no viven conforme al temor de Dios. Pero la iglesia es copartícipe de eso. Porque hemos predicado de unas promesas y las hemos abierto a un mundo que no le sirve a Dios. Pero hemos colocado en boca de ellos
un poder y una autoridad que por tú simplemente proclamarlas, ya Dios te respalda. ¿Usted recuerda el libro de los Hechos? Donde aquella parejita trató de reprender un demonio. Y el demonio le dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Pedro, y los discípulos de Jesús, pero ustedes quiénes son. ¿Y qué hizo el demonio? Los marroneó y los dejó desnudos. Por tal razón, la promesa de Dios no es para todo el mundo. Es para aquel, está listo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador y ha sacrificado su carne en la cruz para nacer del Espíritu Santo. Y en ese proceso de nacer del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va trabajando y formando a la luz de Jesús. Y lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en ti es destruir totalmente el ego y el altruismo sobre el cual tú has construido tu vida. Lo destruye. No pueden coexistir. Tu ego y tu altruismo no pueden coexistir con el Espíritu Santo. No hay espacio para eso. O tienes a uno o tienes al otro. Se acabó. De hecho, espérese, don José, en la misma narrativa vienen y dicen, porque los medios no respaldaron a esta mujer, no la respaldaron, no tomaron postura, porque la joven Yailin, la más viral, dijo que fue ella que la agredió y su esposo, el real estaba muerta, oíste chamaquito, que es valiente él, bien bocón, pero cuando estuvo preso estuvo como un nene llorando y al año salió corriendo, gastó todo el dinero que podía para salir y dejó preso a los panas, pero ese es otro tema. Pagó para cambiar las cámaras de seguridad al otro día para defender a su mujer y el video desapareció. El video fue el que lo encontraron y lo hicieron público la semana pasada, donde se ve que esta mujer fue agredida. Así que su esposo se hizo copartícipe de eso. Entonces ellos estaban criticando al lugar de trabajo de esta mujer que no la defendieron y dijeron esta frase. Lo que pasa es que Dios vomita ¿a quién? A los tibios. Porque si usted no es recto en sus cosas, Dios no está con usted. La rectitud tiene algo que ver con Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón. Pero como iglesia hemos promovido esa desinformación porque hemos dejado de defender el texto. Hemos prostituido la palabra y la hemos dejado en manos de gente que no conoce la palabra. Y peores son los maestros que menos la conocen. Estamos igual que Jeremías. Que Jeremías al principio le dice a los escribas, ¿y qué palabra enseñan ustedes? ¿Qué ley enseñan ustedes? Si ustedes no la conocen. Alabe al Señor. Déjeme tomar agua. Los otros días estaba viendo un reel de una dama, pastora en República Dominicana. Y yo, pero esta señora a mí se me conocía, tiene una frente bien grande. No puede ser, esa es ella. Hace como 3 meses atrás fue encontrada en un baño público teniendo intimidad con un hombre que no era su esposo. ¿Y sabe lo que ella dijo? Lo que yo hago en mi vida privada es problema mío, no de nadie. Y yo, ok, me perdí. Entonces los cristianos tenemos vida privada. ¿Los pastores tienen vida privada? Hay pastores que sí. Que usted no se puede meter con sus hijos porque lo destruye. Porque el pastor es él, no sus hijos. ¿Dónde queda Timoteo? Que dice que el obispo tiene que ser buen sacerdote de su casa. Y que sus hijos tienen que estar sometidos a él. ¿Dónde queda eso? No me malinterprete. Yo como padre tengo que educar bien a mis hijos.
y enseñarle lo correcto a mis hijos. Pero mis hijos tienen que tomar el consejo que yo les brindo. Y como muy bien le dijo Dios a Ezequiel, si los hijos hacen lo correcto y se apartan del mal, yo les voy a bendecir. En otras palabras, si mis hijas imitan de mí lo bueno y no las cosas malas, Dios las va a bendecir. Pero si mis hijos prefieren escoger el camino incorrecto, luego de que yo lo eduqué de manera correcta, el juicio es sobre ellos por su desobediencia. Y mis manos quedan limpias. Y si alguien me proclama a mí por mis hijos, yo tengo todo el derecho de decirle, lamentablemente mis hijos no han seguido el consejo mío ni el consejo de Dios. Y eso mismo hablaba yo con un padre este fin de semana, con una madre este fin de semana. O sea, tú como madre has hecho lo correcto. Si tu hijo escogió otro camino, ese es el problema de él, pero tú no puedes sacrificar tu casa por la desobediencia de tu hijo. Y por si acaso usted piensa que yo estoy picando fuera del hoyo, permítame a usted darle la narrativa del alabado y glorificado hijo pródigo. Entonces el padre lo educó mal. Cuando el hijo fue y le pidió la herencia, el texto es lo que está diciendo. Samuel educó mal a sus hijos. Cuando sus hijos se corrompieron por la presión social y Samuel estaba dispuesto a corregir a sus hijos, ¿quién lo hizo mal? ¿Samuel o los hijos? Así que tenga cuidado, pero no por eso yo tengo que estar ocultando el pecado de mis hijos, como lo hizo el profeta Elí. Elí quería cubrir la falta de sus hijos. ¿Y qué terminó? Liquidado. Alabe al Señor. Alabe al Señor usted que me está viendo. No me mire cruzado. Ustedes, hablemos Biblia, que el canal ahora se está moviendo y mucha gente está yendo para allá. Gloria a Dios. Si usted de los reyes y sacerdotes, pues. ¿Ah? Pues está bien, está bien. No, es que después de ese bombazo cualquiera se frisa, hasta yo me frisé aquí. No. Mira lo bueno que es Dios. Hizo provisión. Desde que Paola empezó a congregarse en la iglesia, me regaló esa batería. Y yo le acepté el regalo porque yo he aprendido a que cuando alguien me quiere bendecir, pues yo no me pongo esas estupideces, yo lo recibo. Y tenía la batería dando cantazo en casa. Cuando compré este micrófono, hace como 3 martes atrás, yo estoy mirando el set y me doy cuenta que el set tiene un espacio para cargar. Y yo, ay, qué chuchín. Y yo a cada rato quedándome sin batería y pasando vergüenza en la iglesia. Entonces me puse en casa a probarlo y mira, sí, carga. Chuchín. Pues entonces, pues mira, lo tengo resuelto, traje la batería. Entonces cargo. Y este domingo el culto se dio completo, ¿verdad? Dios sea la gloria, sin problema. Y la batería, ¿y cómo que tú lo viste? ¿Y tú estabas en tu graduación? Ah, ok, gracias. Me asusté. Sí, lo vi. Está por ahí. Hay que darle un libro a Shirley y Elizabeth. Entonces, puse la batería y ahora mismo se está cargando. Y entonces, pues, se sigue grabando. Así que, Gloria, para que usted vea, hace 2 años atrás Paola lo vio y yo no lo había visto. Que a veces Dios le habla a usted y uno está, no, fíjese. Pero nada. Entonces, por culpa de la iglesia, mire, le voy a decir algo. Cuando yo empecé en la fe cristiana, había un merenguero que se llama Ramón Orlando. Ramón Orlando hoy en día es pastor en República Dominicana. Dejó la música secular. Pero Ramón Orlando tenía un hábito que cuando él empezaba su concierto, él lo consagraba al Señor. Y allí la gente borracha y ebria y él se ponía a leer la Biblia.
Leía un salmo, leía una porción y arrancaba con su música. Y cuando en medio de la música volvía y se paraba y leía la Biblia. Y al final volvía y cerraba con una porción bíblica. Para mí, eso estaba bien en aquel momento. O sea, contra, por lo menos está buscando la manera de predicarle el evangelio. Pero hoy en día me doy cuenta que eso está mal. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que se le está enseñando. ¿Quién le ayuda a usted a entender la palabra? El Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y una iglesia, que me gustó como el hermano Víctor lo explicó el sábado, cuando imploraba que por favor se transmitieran los estudios bíblicos, una iglesia como la nuestra que le da tanto cuidado al estudio de la palabra y seriedad al estudio de la palabra, no podemos dejar eso solamente para nosotros, sino para aquellos que pueden visitar nuestra página que no tienen ese beneficio. Así que no es solamente es el Espíritu Santo, es tener una infraestructura donde el Espíritu Santo pueda ayudarte a desarrollar ese conocimiento que tú necesitas para tu vida espiritual exitosa. Para que no te desvíes. Para que cuando empieces a crecer espiritualmente, no te creas superior a nadie, sino que siempre, como decía mi profesor Carlos Colón, no el luchador, sino, bendito, un hombre flaquito así. Para que ese canalla que hay en ti lo mantenga debajo del pie. Porque el Espíritu Santo te va forjando a la imagen de Jesús. Cuando Jesús se mostró superior a los demás. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y en Lucas 22, ¿qué nos está diciendo? Aprende a servir a los demás. Tú no eres superior a nadie. No importa la responsabilidad que tú tengas. Yo he delegado sobre ti unas funciones. Hazla. Y vamos otra vez. 70 fueron los enviados. ¿Recuerda? Y Dios los usó poderosamente. ¿Cierto o falso? Y vinieron gozosos. Frente al maestro. Papá, tenemos la unción doble. Ni los demonios se nos sujetan. Sama. ¿Y qué le dijo el maestro? Excelente. Manténganse así. Van bien. Ustedes son estudiantes de 4A. Eso es. Magna cum laude. Vengan. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? En el libro de la vida. ¿Pero por qué? Si ellos venían de hacer la voluntad del Señor. Si ellos hicieron cosas poderosas en el nombre del Señor. Pero se engrandecieron. No permitieron que esa parte del Espíritu Santo la desarrollara en ellos. Esa es la humildad que hemos perdido como iglesia. No. El animal era tratado como una víctima. Literalmente era una víctima. Que su sangre iba a ser usada para el sacrificio. Era su sangre. Lo que importaba era su sangre. Porque para los judíos no. Dios le dijo a los judíos que en la sangre estaba la vida del animal. Y esa sangre tenía que ser usada para sustituir la vida de aquel que entregaba el sacrificio. Eso representaba la sangre. Y hay unos detalles que hay que dar sobre todo ese proceso. ¿Me siguen? Que si me pongo a explicarlo ahora, pues me voy a quedar corto. Aparte de eso, tengo que repasar parte de las notas. Repasar algunos libros, lo preparo. Entonces, como usted se me va de viaje, si no lo damos para agosto. Cuando usted regrese. Porque así entonces yo aprovecho y descanso. Trabajamos otros temas, entonces cuando usted venga, tomamos 2 martes, o cosas 3 martes y lo hablamos detalladamente cómo era cómo se llevaba a cabo ese culto. Pero sí, Dios lo especificó en Número y en Levítico.
Y no era cualquier persona, era un grupo en particular que tenía esa función. No cualquier persona lo podía hacer. Y trabajaban de la mano de los sacerdotes. Pero un levita no podía presentar esa sangre delante de Dios. Tenía que ser el sacerdote. Porque no estaba capacitado para hacerlo. Dios no quería que fuera él. Pero fíjese, cuando uno mira lo que yo le acabo de explicar ahora, Cristo fue la víctima. Cristo se convirtió en nuestra víctima. Eso, mire, yo le estoy diciendo que muchos cristianos no entienden eso. Quieren exalzar el desconocimiento bíblico, quieren llevar como algo majestuoso la crucifixión. No hay nada majestuoso en la crucifixión. Nada majestuoso en la crucifixión. Nada. ¿Ah? Es lo peor. Es lo peor. Por eso cuando yo hablaba del Valle de los Huesos Secos, yo le decía a usted que cuando Dios le dice a Ezequiel, ¿qué tú ves? Le dice, tú sabes todas las cosas. Él sabe lo que está viendo, pero él está en un valle que está maldito, que está vil. Porque todos esos cuerpos estaban expuestos y eso representaba maldición. Ezequiel, Dios no lo había llevado a un lugar de maldición por muerte. El templo era desobediencia. El templo era pecado y falta hacia Dios. Pero lo estaba llevando a un valle que el lugar donde él estaba pisando era un lugar maldito. Alabé al Señor. Y el Gólgota se convirtió en un lugar de maldición. Y por eso Cristo le está diciendo a los judíos, tú quieres ser salvo, tienes que reconocer la maldición que hay sobre ti. La vas a ver en la cruz. Tú quieres ver lo peor de ti, ve a la cruz. Es que hemos dejado de predicarle eso. Hemos dejado de predicarle eso. El ser humano es vil, es malvado, es corrupto, es egocentrista, es altruista. ¿Qué usted tiene que entregarle en la cruz? Todo eso. Tú no vas a llegar a la resurrección si no pasas por la cruz. ¿Me sigue? Cuando tú mueres a todo eso, entonces naces del Espíritu. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo yo meterme en el vientre de mi madre otra vez? Dios dice, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley, tú eres un maestro de la ley y no entiendes el nuevo nacimiento. Hoy Dios le dice a los cristianos que se congregan, tú eres un cristiano de esa grey y tú no entiendes el nuevo nacimiento. La diferencia del culto en el Antiguo Testamento, el mayor culto que nosotros le podemos dar a Jesús es cuando morimos en la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nazca en nosotros. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo tengo un libro que lo escribió Justo González, que al igual que este libro no lo he leído todavía, que se llama El culto de la iglesia antigua. Que yo creo que es por ahí donde usted va. ¿Qué les parece si hacemos un estudio de eso? Cómo la iglesia empezaron estructurando la adoración al Señor en sustitución a la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento. Porque no habían estructura para adorar a la iglesia, adorar al Señor. ¿Dónde la gente se congregaba? En las casas, en cuevas, y cuando empezó la persecución en las catacumbas. Usted sabe lo que eran las catacumbas, ¿verdad? No, hoy en día hay un movimiento evangelístico que se llama los catacumbas. Pero en la antigüedad las catacumbas eran los sepulcros que estaban debajo de la tierra, que eran túneles y eran lugares tipo mausoleo
que ahí se guardaban los cuerpos de las personas. Las catacumbas eran lugares fúnebres debajo de la tierra, que usted entraba por unas cuevas y estaban regularmente debajo de la ciudad de Jerusalén. Porque usted tiene a Jerusalén que está arriba, pero debajo de Jerusalén hay un montón de cuevas, que era donde los cristianos se empezaron a reunir con la persecución del año 70 después de Cristo. Y se reunían en las catacumbas a adorar al Señor, al lado de los cuerpos de los fallecidos.